Bate está en la 92.9. Beatriz Sánchez y Fernando Paulsen son una combinación clave. En Provida, nuestro compromiso es cambiar para que juntos mejoremos tu pensión. Por eso bajamos la comisión de APB a 0,2% para nuestros afiliados y la de ahorro obligatorio a 1,45%. Infórmate más en provida.cl. ¿Sabías que cada vez que prefieres reutilizar tus botellas retornables de 2 litros estás reduciendo tu huella de carbono en el equivalente a 33 horas de una ampolleta encendida? Por eso los envases retornables, además de ser convenientes, son amigables con el planeta. Esta información se basa en un estudio realizado por Dictuc, Triciclos y Coca-Cola de Chile, que comparó las botellas retornables y desechables de plástico en base a las emisiones de CO2 equivalente durante todo el ciclo de vida de sus envases. Fue realizado con datos obtenidos en Coca-Cola Andina de la región metropolitana y la tasa promedio nacional de reciclaje para plásticos. Hay más información, esta la puedes encontrar en www.dictuc.cl/coca-cola. Elige retornables y juntos ayudemos a cuidar el medio ambiente. Este es un mensaje de Coca-Cola de Chile. Combinación clave. 9 de la mañana con 7 minutos, sigues en Combinación Clave y el programa, como siempre, Fernando Paulsen, le lleva encuesta. ¿Le lleva encuesta? Léete la pregunta porque yo no tengo la pregunta puesta en ninguna. Nos pueden poner el pantallazo, sería excelente. No, si tiene que ver con las 40 horas, la propuesta de Camila Vallejo. A ver, ahí está. ¿Cree que reducir la jornada laboral a 40 horas semanales afectaría la productividad? ¿Sí o no? Vamos en poquitos todavía, 131 votos, 24% dice que sí, que afectaría la productividad y 76% dice no, yo trabajaría como bestia, dice la gente. Ahí quedó la encuesta. Para que ustedes respondan, están @Radio La Clave. En Combinación Clave, escuchamos a la ciudadanía. 92.9 y radiolaclave.cl. Hace 19 años, Dauno Totoro Taulis escribió un libro que se llama La Cofradía Blindada y que, si tuviéramos que graficarlo más o menos en una imagen, básicamente decía qué tanto de las excepciones, los privilegios, los sistemas paralelos que tienen las Fuerzas Armadas han compuesto una suerte de país dentro de un país. Y dio cuenta de una serie con una evidencia bastante altísima, una serie de situaciones que tienen que ver solamente con un grupo de chilenos, que son básicamente los uniformados, que perfectamente podía constituirse en una pequeña nación con una cantidad de dinero, un presupuesto gigante, con un PIB incluso lo describe, que sería proporcionalmente mucho mayor que el de Chile sin este grupo, y ahora relanza la Cofradía Blindada con el subtítulo Autonomía, Negocios e Insubordinación de las Fuerzas Armadas Chilenas, incorporando otras variables más actualizadas. Y lo único que le pregunté, lo que decía Dauno Totoro, que está aquí con nosotros, que no alcanzó a meter antes que saliera el libro, fue justamente lo que se ha denominado el Paco Gate, pero tiene hasta el Milico Gate. Gracias por estar acá, Dauno Totoro. Gracias a ustedes. Y quería preguntarte primero que nada, ¿por qué miras este aspecto particular de las Fuerzas Armadas dentro de un país que, para qué estamos con cosas, esto no es una cosa que ocurre solamente en Chile? En montones de países tú tienes una suerte de territorio estanco, territorio autónomo, que lo componen básicamente los sistemas de educación, los sistemas de previsión, los sistemas de salud, el presupuesto específico que está circunscrito exclusivamente al sector uniformado de la población. ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? Bueno, si bien es verdad que hay un patrón más o menos generalizado en muchos países del mundo donde se produce esta situación, el análisis que se efectúa en este libro da cuenta de una particularidad de Chile. El nivel de autonomía de las Fuerzas Armadas respecto de este Chile civil es bastante mayor que en el resto del mundo. En Chile hay un nivel de autonomía que está establecido por 3 pilares fundamentales. Es decir, si uno se plantea la existencia de un Chile militar paralelo al Chile civil, un Chile civil que subsidia en un 100% prácticamente a este otro Chile, tiene que dar cuenta de aquellos pilares fundamentales que puedan argumentar y que puedan dar sustento a esta tesis, ¿no? En el libro se describen tres pilares
tres ejes constitutivos, las tres patas que sostienen la mesa de la tesis, ¿no? Uno de ellos es la autonomía en la formación, en el ethos, en el quiénes somos los militares, los uniformados, ¿no? Cómo se forman a partir de la adolescencia prácticamente. Ellos tienen sus propios sistemas educacionales con sus propias mallas curriculares donde no solamente se les enseña, qué sé yo, a marchar, a disparar o si un tanque es mejor que otro, ¿no? Sino que además tienen una malla curricular donde se establece la razón de ser. ¿Quién soy yo como militar? ¿Qué puesto ocupo, ¿no? ¿Cómo es mi sociedad? De hecho, todos los textos de estudio de esta malla curricular no pasan por el control ni por el análisis del Ministerio de Educación, son tremendamente estancos, ¿no? Hay un libro que es notable, que es un texto de estudio de los oficiales del Ejército de Chile, se imparte en la en la Escuela Militar, que parte con una frase. El libro entero busca responder a una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué si nosotros los militares somos los más idóneos para la conducción del país, en ocasiones permitimos que sean los civiles que lo hagan? Imagínate tú un muchacho de 18, 19 años que se está formando como oficial, que tenga que responder a esta pregunta a lo largo de 4 o 5 años de estudios, buscar las razones por las cuales le permiten a los civiles de vez en cuando ocupar un cargo, una responsabilidad para la cual ellos están formados de mejor manera, ¿no? El Ministerio de Educación de Chile, el Chile Civil, no tiene ninguna injerencia y ni siquiera conoce los contenidos de esta malla curricular, ¿ya? Malla curricular que además es impartida hasta el día de hoy en la Escuela Militar y en la Academia de Guerra por algunos académicos de la planta académica y de la planta administrativa que tienen historia en la DINA y en la CNI. Entonces uno no puede entender, digamos, cómo existe esta autonomía que define a los militares dentro de su concepto, quiénes son. Ese es un pilar estructural, fundamental y que ha sido permanente. Eso es importante. Estos pilares de los que estoy hablando yo, estos ejes constitutivos de la autonomía, no son nuevos, no son producto de la dictadura. Es que justo te iba a preguntar eso, si esto cambia radicalmente con la dictadura o no, o venía de antes. No, esto es estructural, esto es desde el comienzo. Por ejemplo, esta semana se celebran los 200 años de existencia de la Escuela Militar. Hace una semana, el coronel director de la escuela, con todo lo que está sucediendo con estos escándalos de corrupción, aparece diciendo que en la malla curricular de los oficiales del Ejército de Chile en formación hay cursos que están orientados precisamente a la ética, ¿ya? Pero basta con que él lo diga, pero muestren esos cursos. ¿Dónde están? ¿Por qué son secretos? ¿Por qué no conocemos los chilenos? ¿Por qué no conoce el Ministerio de Educación la malla curricular y el contenido de esos textos de estudio? Basta con que lo diga. Es como que dijera Alfa Romeo y listo. Se acabó, no hay más discusión. Pero no es el único pilar que define esta autonomía. El otro pilar fundamental tiene que ver con, si tú tienes un país, un Chile militar, debes tener un territorio y debes tener un presupuesto, ¿no es cierto? El territorio militar no es solamente aquel que está circunscrito o delimitado por alambres de púa y donde dice recinto militar prohibido el paso. ¿Cómo se define cuál es el territorio? El gobierno de Chile, el Chile Civil, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, le otorga a las instituciones de las Fuerzas Armadas aquellos bienes, inmuebles, territorios, paños enormes de propiedad fiscal para el uso de las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de sus funciones. Durante muchísimos años, toda la dictadura y hasta el año 2005, el propio ejército, las propias Fuerzas Armadas podían determinar que un territorio particular ya no cumplía, ya no era necesario para cumplir sus funciones institucionales, traspasarlo a través del patrimonio de afectación fiscal al Departamento de Bienestar Social y este Departamento de Bienestar Social liquidarlo, venderlo, enajenarlo. Y esas platas pasaban a conformar las cuentas secretas, las cuentas institucionales no declarables, no pasaban por ningún tipo de control del Chile Civil, hasta el 2005. Fue un tema oscuro, un tema que tampoco se conocía a nivel de la opinión pública y sin embargo sí se conocía en el Ministerio de Bienes Nacionales. En la primera versión del libro yo doy cuenta de esto. Recibí una cantidad de llamadas y de llamados de atención de que esto no debía saberse, que era un tema tremendamente delicado, ¿no? Se compromete el Estado de Chile, este Chile Civil, a terminar con esta práctica y se congratula posteriormente diciendo que ya se había terminado esta práctica y que ahora había control total, ¿no? Investigando en esta nueva versión si era efectivo esto, me encuentro con que no es así.
con que efectivamente se acabó con el traspaso a través del patrimonio de afectación fiscal, y ahora lo que se produce son negociaciones. Este Chile civil negocia paño a paño, terreno por terreno, con las Fuerzas Armadas en una mesa, y emanan de estas mesas los acuerdos de Chena. Son acuerdos en los cuales participa el Estado a través del ministro o ministra de Bienes Nacionales y el ministro de Defensa, junto a representantes de la Comandancia en Jefe del Ejército. Ponen sobre la mesa el mapa y dicen, mira, tenemos este territorio, este fundo, este paño, que nosotros estamos dispuestos a regresarle, devolvérselo al Ministerio de Bienes Nacionales, pero a cambio de este otro. Entonces se evalúa y dicen, además queremos enajenar este porque ya no nos sirve. Entonces el Estado les dice, ya, perfecto, yo para mis planes de desarrollo del Bicentenario, por ejemplo, necesito recuperar esto de acá y estoy dispuesto a entregarte esto de acá. Es decir, van negociando caso a caso. Dos estados que están negociando. No hay devolución, a pesar de lo que dicen los medios de prensa. No existe tal devolución. Perdón, vamos a ir con el otro pilar en la conversación, Dauno, pero ¿cómo uno entiende? A ver, y cuando uno te escucha, uno dice, bueno, es todo el mismo Estado. O sea, las Fuerzas Armadas pertenecen al Estado. Entonces, ¿cómo es que se dialoga como si fueran estados independientes? Eso también es estructural. Eso ha sido siempre, ¿ya? Lo que pasa es que durante la época de la dictadura y los primeros gobiernos de la concertación, lo que primó ahí en esta autonomía muy perceptible por parte de la ciudadanía fue la insubordinación. Cada vez que tú intentabas tocar alguno de estos pilares fundamentales, tenías un peucazo, tenías un boinazo, había un nivel de insubordinación palpable, tremendo, ¿no? Habían discursos y palabras por parte de la comandancia en jefe tremendamente irruptivos, ¿no? Amenazantes. Se acaba esto, de cierta manera, con el paso de los años. Viene luego, qué sé yo, el gobierno de Ricardo Lagos con sus transformaciones o modificaciones constitucionales. Según él, en una entrevista aquí mismo, ¿no? Plantea que la subordinación total se produce durante su gobierno a través de mecanismos como, por ejemplo, la eliminación de la inamovilidad de los comandantes en jefe, el fin del COSENA. Fin de senadores designados. Fin de senadores designados. El sacar de la Constitución esta frasecita que decía que las Fuerzas Armadas son garantes de la institucionalidad, etc. Pero afecta esto la autonomía de la Fuerza Armada en lo absoluto. Lo que se hace es traspasar desde la insubordinación clara y evidente a la negociación política interna entre estos dos estados. Y esa existe y ha existido siempre. No se toca porque no hay voluntad política de los gobiernos civiles. Dauno Totoro, ayer el creo comandante en jefe de la Fuerza Aérea, para discutir el tema justamente de los sistemas especiales para las Fuerzas Armadas de salud y todo lo demás, tiró una frase que me gustaría que la evaluaras tú dentro del espectro de este libro, que él básicamente dice: nosotros tenemos sistemas distintos porque el trabajo que hacemos es de una naturaleza especial. Y creo, y yo lo he visto esto también defender así en otras partes, en otros países, decir que la cantidad de prebendas, privilegios, exclusividades que tienen los uniformados versus los civiles en relativamente idénticas circunstancias, por ejemplo, lo que tú señalas al principio, frente a la formación escolar o frente a la formación universitaria o técnica, que tengan autonomía para definir cuáles son sus planes de estudio en total prescindencia de la mirada civil del Ministerio de Educación, que tengan la posibilidad de controlar territorio y que puedan eventualmente enajenarlo y venderlo, tiene que ver directamente con esta particularidad especial de este tipo de ciudadanos, que es la de defender a la patria, la de estar en condiciones de poner la vida frente a una agresión. ¿Cómo se ve eso en tu libro? Ese es el argumento de base para frases como la que lanzó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ¿no? Él dijo: nosotros estamos en una relación de trabajo 24/7. Bueno, pero es posible que estén siempre dispuestos, siempre listos, ¿ya? De hecho, Pinochet decía en sus últimos momentos que así como un cura está obligado a creer en Dios, nosotros los soldados estamos obligados a creer en la guerra, ¿ya? Pero seamos concretos. ¿Cuál es el nivel de productividad
Estamos hablando de productividad, es el gran tema de hoy, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un nivel de productividad cero, o sea, no producen, ¿ya? Tienen un nivel de desempleo cero, tienen un nivel de prebendas sociales absolutamente distintas al resto de los chilenos. Ese 24/7, yo le quisiera preguntar, por ejemplo, a un comandante en jefe de la Fuerza Aérea, si alguna vez ha tomado la micro o el metro desde la Florida y Puente Alto a la ciudad de todos los trabajadores, que eso sí, están en un 24/7, porque ni siquiera tienen cómo responder a sus necesidades, ¿no? Ellos, el chileno medio, el chileno que está trabajando, el que está produciendo, el que está aportando al Producto Interno Bruto, etcétera, tiene mucho menos concesiones, mucho menos seguridad por parte del Estado que aquella que le brinda el Chile militar a sus ciudadanos, sin que estos produzcan. ¿Siempre dispuestos para la guerra? Sí, siempre dispuestos para la guerra, pero veamos la historia. ¿De cuál guerra estamos hablando? ¿Cuál es el nivel de necesidad que un país tiene para invertir como invierte en la existencia de un Chile paralelo, ¿no? ¿Por qué en otros lugares del mundo o las discusiones se dan por otro camino, por el lado de las relaciones internacionales, de las negociaciones, de la participación en foros, de la participación en acuerdos bilaterales? Cuando nosotros dejamos las relaciones internacionales en manos de los militares, estamos en problemas, en graves problemas, ¿no? Entonces, cuando se plantea la existencia de un cuerpo, de un Chile militar que está siempre listo para la guerra, es un elemento de negociación espurio. El músculo en las relaciones internacionales nunca ha sido bueno. Pero eso parte desde el eslogan del escudo nacional. Esto es por la razón o la fuerza. Lo decimos nosotros, a pesar de que eso de por la fuerza parece una pachotada. Claro, cuando tú tienes a alguien chico o menor que tú al frente, pero no me imagino ir por la fuerza contra una potencia militar extraordinariamente alta. Y lo que cabe es la diplomacia, la negociación. Claro. O sea, los conflictos, como por ejemplo el que hoy se está levantando con Perú, o con Bolivia más bien, ¿no? Se está definiendo en una Corte Internacional de Justicia. Es ahí donde tiene que estar radicada la discusión. En estudios geográficos, de si el río corre para acá o corre para allá, en los tratados internacionales, qué validez tiene o no el haber firmado un tratado en tal año. Pero si tú le insertas, inoculas a esa discusión el músculo, tu capacidad bélica, lo que estás haciendo es definiendo en realidad tu política de defensa nacional, y ese es otro de los pilares, ¿no? ¿Quién define las políticas de defensa? Hay una ilusión que señala que lo define el Chile civil, que el Ministerio de Defensa, que el Parlamento, que el Presidente de la República definen cuál es nuestra política de defensa. Lo que están definiendo ahí temporalmente cada 4 años o cada 6 son las políticas de relaciones internacionales, pero lo que es permanente son la capacidad y el músculo de las fuerzas militares chilenas, que son las que realmente están definiendo la política de defensa. Y esa es la otra autonomía total. ¿Quién dice qué se compra? ¿Quién dice dónde se establece el territorio militar? ¿Quién dice de qué forma nosotros amenazamos con nuestra capacidad ofensiva? Lo hacen las Fuerzas Armadas de manera autónoma, incluso en el financiamiento de aquello que se compra. No existen en los países vecinos, ni en casi ninguna parte del mundo, cuentas reservadas que le permitan a las Fuerzas Armadas hacer adquisiciones de una capacidad bélica sin conocimiento, sin respaldo y sin ningún tipo de control por parte de los gobiernos civiles. Dauno, ¿por qué llegamos a esto cuando estamos viviendo el 2017? Porque yo entiendo que, y me lo han explicado cientos de veces, lo hemos conversado acá, que la influencia de la dictadura, todo lo que quedó amarrado, pero ya llevamos harto tiempo desde que estamos en gobiernos democráticos. ¿Y por qué sigue pasando lo mismo? ¿Por qué nadie, o sea, cuáles son esos grandes costos? ¿Qué es lo que hay en juego como para empezar a discutir? Yo no digo ni siquiera cambiar, digo discutir todo lo que estamos hablando acá. Que si bien uno como ciudadano sabe algunas cosas, ¿no? Entiende que aquí hay una cosa bien paralela respecto a la justicia, respecto a las responsabilidades, a las lucas, en fin. Pero hay mucho más por lo que estamos hablando. Pero entonces, ¿por qué no pasa nada? ¿Por qué ni siquiera se discute? Bueno, efectivamente no se discute. Yo creo que aquel que se plantee que tiene la papa y la respuesta total a esto está mintiendo, ¿no? Yo por lo que puedo aportar son algunos elementos que recabé a partir del acceso a ciertos documentos, a ciertos documentos históricos que no están a mano para la población general. Chile es un país regimental.
funciona en su sociedad, ya no estoy hablando del Chile militar, estoy hablando del Chile civil. Es un Chile civil donde la discusión, donde la horizontalidad en la definición de las políticas o de cómo avanza este país o de lo que es este país no existe. Es un país donde, a pesar de todo, la verticalidad en el mando se impone. Eso que es propio de un regimiento se traspasa a nuestra sociedad de manera histórica. Es un país que celebra sus efemérides militares. A mí me pasó una vez una cosa increíble viviendo en México, en casa de unos exiliados que sintonizaban la señal internacional de TVN para ver la parada militar, ¿no? Con orgullo, siendo exiliados, ¿no? Chile civil está profundamente marcado por esta presencia, por este Dios, por esta utopía del Chile militar, desde sus comienzos. Ahora, ¿no? el único escenario que yo te escucho y que veo como, no sé, para oponer a eso o para por lo menos complementarlo, es algo que yo conocí porque viví ahí, es la lógica en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una relación respecto de los militares de un grado de yo te diría, apoyo, de solidaridad, de vinculación en el mundo civil asociado a eso, en gran medida, y en eso tú tienes razón porque lo dijiste anteriormente, en gran medida porque están presentes prácticamente en todos los conflictos que existen en el mundo. Es un estamento militar permanentemente activo que pierde al año alrededor de 2.000 o 3.000 personas, independientemente de que puedan subir en guerras específicas, porque están en tienen esta visión de tutela militar del mundo y donde se involucran en un montón de cosas. Pero no es el caso necesariamente chileno. Para nada. O sea, si tú tienes a un país entero que pone banderas norteamericanas en las puertas de sus casas, donde existe en cada barrio, digamos, un joven que está peleando en Irak, en Afganistán, que está estacionado en alguna base militar en las islas del Pacífico, se entiende que lo que hay ahí como elemento aglutinante, esta relación con las Fuerzas Armadas tiene que ver con la guerra, ¿no? En este país no. O sea, en Chile no puede estar vinculado con la guerra porque no hay guerra, no debiera haberla y no la va a haber. Los propios generales en un documento que publican mensualmente en el Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra, plantean de que en Chile, por lo menos en los próximos 50 años, no hay ninguna perspectiva de que exista una guerra, lo cual es frustrante, dicen ellos como militares. Es frustrante porque, como decían, ¿no? El militar está obligado a creer en la guerra, así como los sacerdotes están obligados a creer en Dios. Pero fíjate que un poquito haciendo referencia a lo que decías tú, hablando de estos pactos de silencio, de gobernabilidad, de estas leyes secretas. ¿Se acuerdan que se habló mucho de las leyes secretas que se tramitaron durante el último año, este año antes de la entrega de mando? Esas leyes secretas se supone que son secretas, que nadie las conoce. Están ahí, son 110 leyes secretas. Están ahí porque están en el libro. Están en el libro, ¿ya? Esas 110 leyes secretas que uno supone que son aquellas que amarran la relación entre el Chile civil y el Chile militar y que impiden esta democratización profunda, no son tales. De esas 110 leyes secretas, 98 tienen carácter económico. Son leyes que permiten el ingreso de recursos obtenidos mediante las coimas y las comisiones de los oficiales del Ejército, de las Fuerzas Armadas, a sus cuentas privadas producto de negociaciones en el extranjero. Caso Riggs, ¿ya? Las comisiones que fue Pinochet a cobrar por los cohetes Rayo a Londres. Las leyes secretas promulgadas ese último año tienen ese carácter. Vamos a limpiar la casa, vamos a hacer contabilidad y decir estos dineros no se tocan, señores, ¿ya? La gobernabilidad, el yo te permito gobernar, como está planteado en este texto de estudio que yo les planteaba, ¿ya? Tiene que ver más bien con una falta absoluta de voluntad política de la clase política nacional. Aquí no hay voluntad. Y uno podría suponer, eso lo supongo yo, es mi opinión, que Fuerzas Armadas con este nivel de autonomía son eficientes para la defensa de intereses corporativos, no para la defensa del bien público. Nosotros necesitamos, por tanto, una herramienta de presión, ¿ya?, para la defensa de los intereses corporativos cada vez que estos sean amenazados por niveles de profundización en la democracia. Y si uno ve los últimos 100 años de Chile, se da cuenta de que cuando ha habido guerra, cuando ha habido intervención, cuando hemos visto militares armados en las calles, que siempre es una mala noticia, ¿no?, ha sido para la defensa de intereses corporativos y no del bien común. Para eso sirve la autonomía.
Dauno Totoro Taulis, el libro se llama La Cofradía Blindada, Autonomía, Negocios e Insubordinación de las Fuerzas Armadas Chilenas. Ya está en las librerías, editado por Editorial Planeta. Muchas gracias, Dauno. Muchas gracias a usted. Dauno, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 31 minutos. Es momento de hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Espérenos.